Me dedico al transporte terrestre de bienes. ¿Debo expedir CFDI? ¿En qué caso se incorpora el complemento carta-aporte? Y otras preguntas que pueden derivar para estas personas o contribuyentes que en efecto están con esta operación tan normal de utilizar las carreteras para transportar mercancías, para transportar bienes. Sin embargo, pues el tema toral será en efecto ese complemento cartaporte y responderemos estas y otras preguntas, pero antes de continuar, quiero que por favor hagamos en segundo lugar el tema fiscal. No lo veas que si es deducible, que si es no deducible. Tenemos que analizar estas obligaciones o estos conceptos desde la pregunta: ¿cómo demostrar que soy el poseedor o propietario de los bienes que se están transportando en los vehículos? Porque en algún momento la autoridad que pueda corresponder, en este caso Guardia Nacional, nos va a detener, bueno, va a detener al chofer, al operador, y le pedirá la documentación correspondiente. Para ello, entonces, vamos con algunas preguntas y que espero evidentemente te sean de utilidad. La primera pregunta que tenemos es: ¿cuándo se emite el CFDI? Tenemos dos escenarios. Por favor, ubícate en cuál de ellos te encuentras. Primero, es posible que te encuentres prestando servicios de transporte de bienes y mercancías, ya sea en carreteras federales o carreteras locales. No quiero dar algunos nombres o marcas, pero sabes perfectamente aquellas empresas que dan o prestan servicios de fletes. A ellos se está dirigiendo esta primera respuesta. También vamos a encontrar un segundo supuesto en el cual posiblemente yo no me dedico a transportar mercancías y bienes de otras personas, sin embargo, transporto mis mercancías y bienes propios, ya sea en carreteras federales o ya sea en carreteras locales. Hagamos una pausa técnica y por favor indícame o reflexiona en cuál de los dos supuestos te encuentras. Posiblemente te encuentras en el escenario A o en el escenario B. En ambos casos debes expedir ese CFDI. Vamos a ver si es ingreso o si es traslado, pero solo por estar transportando bienes y mercancías. Vamos entonces a continuación a revisar otra pregunta. ¿En qué caso se emite el CFDI de ingresos? Porque aquí voy a tener perfectamente definido que van a existir dos tipos de CFDI, uno de ingresos y otro de traslado. ¿Quién expide, en todo caso, el comprobante fiscal digital por Internet de ingresos? Observaremos que serán aquellas empresas, personas físicas o personas morales, que están prestando los servicios de transporte de bienes y mercancías. Reitero, de manera o en carreteras federales y locales. Aquí todavía no entramos en la disyuntiva si aplica o no aplica. Solo por prestar el servicio de flete, vamos a decir, que usa carretera federal, expido el comprobante fiscal de ingresos. Por dar el servicio de fletes en carreteras locales, llámese estatales, también tengo la obligación de expedir el comprobante fiscal de ingresos. Ahora, vamos con otra pregunta. ¿En qué casos vamos a emitir el comprobante fiscal de traslado? Aquí tenemos que hacer una separación porque el supuesto para expedir este comprobante es cuando haga el transporte de bienes y mercancías propias. Sí, ya sea en carretera federal o ya sea en carretera local, pero son mis mercancías. Son mis mercancías que las requiero trasladar a un punto mío. Pensemos del punto A al punto B, pero reitero, la mercancía, en este caso, yo soy el propietario. No me dedico a estar prestando el servicio de flete. Entonces, aquí es importante que puedas distinguir, y voy a regresar, porque si te dedicas a la prestación de servicios de transporte de bienes y mercancías, ya sea en carretera federal o ya sea en carretera local, evidentemente vas a expedir un CFDI de tipo ingreso. Sin embargo,
si transportas tus propias mercancías, transportas tus propios bienes a través de carretera federal o carretera local, en este caso, pues vamos a tener que expedir un CFDI de traslado. Te invito a que hagas una segunda pausa técnica, ponle pausa al video y reflexiona en qué supuesto te estás identificando, porque ahora viene una bifurcación de ideas. Quiero que comprendamos que cuando nos referimos a los comprobantes fiscales, y lo voy a explicar por acá, cuando nos referimos a los comprobantes fiscales, vamos a tener que hacer aquí una separación. Y aquí ya es indistinto. Cuando me refiero a comprobante fiscal, puede ser ingreso, puede ser traslado. Entonces, aquí de manera didáctica, te puedo decir que en la parte superior tengo el comprobante fiscal digital por internet, ingreso-traslado. Pero acá en la parte inferior puedo tener un complemento. Y como se pudiera referir de manera general, un complemento no puede subsistir por sí solo. Un comprobante sí. Un comprobante no requiere del complemento. Un complemento sí requiere de un comprobante. Y esta pausa, ¿por qué la hice? Porque entonces viene una pregunta. ¿En qué casos se incorpora a los comprobantes fiscales de ingresos o de traslado el complemento cartaporte? Y la respuesta es única y contundente. Cuando realice el transporte de bienes o mercancías en carreteras federales. En este caso es que le voy a incorporar a mi comprobante fiscal el complemento carta porte. Oye, Mario, pero entonces, ¿qué sucede si yo hago un flete y solamente utilizo carretera local, carretera estatal? Pues no existe la obligación de incorporar el complemento carta porte. Oye, Mario, ¿qué pasa si transporto mis mercancías de una matriz a una sucursal y solamente se utiliza la carretera local o estatal? Tampoco estás obligado a incorporar al comprobante fiscal, en este caso de traslado, el complemento cartaporte. Voy a explicar cuándo sí. Porque resulta que voy a prestar el servicio de flete y utilizaré la carretera federal. Recuerda, estás prestando un servicio por lo tanto, vamos a tener en este caso un comprobante fiscal digital de ingresos más el complemento cartaporte. ¿Qué detona esta combinación? En efecto, el uso de la carretera federal. Oye, Mario, fíjate que voy a transportar mis mercancías y utilizaré carretera federal. En este caso será un comprobante fiscal digital por internet, en este caso de tipo traslado, al cual le voy a incorporar el complemento cartaporte. Y posible te vas a preguntar, a ver, Mario, ¿cuál es el común denominador de estos complementos cartaporte? En efecto, ¿y sabes cuáles son? Ya tienes la respuesta. Si no, ponle pausa y reflexiona lo que he platicado. Vamos a continuarle. Porque, ¿de qué depende propiamente el uso del complemento cartaporte en los comprobantes fiscales? Su incorporación. Pues en efecto, será el uso de carretera o tramos federales. Así que con esto, espero que ya te haya quedado claro cuándo se expide el comprobante fiscal, en todos los casos, ingreso traslado, dependiendo. Ahora, ¿cuándo se expide o cuándo se incorpora, el complemento carta aporte al comprobante fiscal? Nuevamente, cuando utilices tramos de jurisdicción federal. En función a ello, pudiéramos preguntarnos, porque también el SAT ha sido consciente de la dificultad o de la problemática que lleva este proceso de demostrar que somos los propietarios de los bienes y mercancías, y ha extendido pues ciertas facilidades que, si bien es cierto, estoy utilizando la carretera federal, la facilidad me estaría relevando. Y nos encontramos que cuando la distancia que se recorre en tramos de jurisdicción federal no excede 30 kilómetros entre el origen y entre el destino,
entonces no tenemos la obligación de incorporar el complemento carta-aporte. Aquí el trabajo que tienes que hacer en efecto es demostrar ese tramo de 30 kilómetros de carretera federal entre el punto de origen y el punto de destino. Aquí te lo puse en línea recta, pero bien pudo ser tal vez aquí el origen y este tipo de rutas, origen-destino. Aquí la longitud, 30 kilómetros. Entonces, vamos a evaluar dos escenarios. Siempre el común denominador es carretera federal. La estoy utilizando. Pero si el tramo entre origen y destino excede 30 kilómetros, al comprobante fiscal ingreso o traslado le incorpora el complemento carta-aporte. Pero si en todo caso el tramo entre origen y destino de carretera federal no excede 30 kilómetros, entonces tengo la facilidad de no incorporar el complemento carta-aporte a el comprobante fiscal de ingreso de traslado. Mi recomendación es que sí, incorpóralo. ¿Por qué? Porque estoy muy seguro que no solamente estás con tal vez transportes locales o menores, en algún momento tendrás también ese trayecto federal y bueno, si haces lo micro no debería tener complicación para ti. Recomendación personal profesional. Y también, para que se cumpla esta condición, debemos considerar que si el traslado de los bienes o mercancías se realizan a través de vehículos que no excedan pesos y dimensiones de un camión tipo C2, también puedo no incorporar el complemento carta-aporte al comprobante fiscal de ingresos o de traslados. Estas son dos condiciones fueron de tipo y los 30 kilómetros y el tipo de vehículo para efectos de quedar relevado de incorporar, aunque reitero, mi recomendación sí, incorpóralo. ¿Por qué? Porque te preguntarás, oye, ¿cuál es ese vehículo con características de tipo C2? Ah, pues tenemos que número de ejes 2, número de llantas 6. Y esta es la representación que nos da la NOM respecto al tipo de vehículo para poderlo identificar. Si excede de estas características, pues no aplica. Oye, Mario, pero es que fíjate que el trayecto fue de 20 kilómetros, pero las características de este vehículo exceden al C2. No aplica la facilidad. Tiene que ser menor de 30 y características menores al C2 para que lo tengas en cuenta. Y una última pregunta que pudiéramos tener es, ¿quién debe expedir el comprobante fiscal y sobre todo ese complemento carta-aporte? Porque luego cuando intervienen varias personas, como puede ser el prestador del servicio, el cliente, un intermediario, y no sabemos quién va a asumir esta carga administrativa de preparar la información, de por supuesto elaborar el comprobante y llenar los datos para efectos del complemento. Y se están aventando la bolita. ¿Cómo resuelvo este problema? Lo resuelvo con la siguiente pregunta. ¿A quién le van a pedir el comprobante fiscal con el complemento carta-aporte? Por supuesto será al operador o al chofer. Preguntaría, ¿operador de quién? ¿Del cliente? ¿Del que presta el servicio? ¿Del intermediario? ¿De quién? Y te lo voy a resumir todavía más. ¿A quién le podrían llamar a las 3, 4 de la madrugada para decirle, oiga, me detuvieron en la carretera federal por la Guardia Nacional y me están pidiendo el complemento carta-aporte? Bien, esa persona que tenga que levantarse respecto a cierta empresa, que puede ser el cliente, prestador de servicio o logística, entre otras, será el que debe preocuparse por ese complemento carta-aporte respecto al CFDI. Hay que tener mucho cuidado, colegas, precisamente porque el peor de los escenarios es que la mercancía pues, pueda ser retenida por alguna autoridad y ustedes saben que aquí lo fiscal es en segundo término. La mercancía debe de entregarse de acuerdo a lo planeado o de acuerdo a lo estimado. Hay quienes se preguntan, oye Mario, ¿y puedo elaborar un complemento global al final del mes? No, no se puede, porque la esencia es que antes que inicie el viaje de traslado de los bienes o mercancías, el vehículo, vía operador, vía chofer,
pues ya debe estar incorporando o ya debe estar, perdón, acompañándose precisamente con el comprobante fiscal y el complemento carta aporte dependiendo de lo que hemos estado platicando. Entonces no lo veas como un tema que si es deducible o no deducible, sino a la luz de que alguien podría requerir esa información, claro, una autoridad y la pregunta, ¿qué harías si no se tiene esta documentación y está en riesgo el proceso, la logística o la operación de una empresa determinada? No está de más que revises, por favor, las preguntas frecuentes o guías de llenado para poder contextualizar todo lo que te acabo de explicar. Para finalizar, el comprobante fiscal, perdón, con el complemento carta aporte no es un tema opcional, es obligatorio si en efecto estamos utilizando tramos de jurisdicción federal.